En el siguiente video se presenta el funcionamiento de dos placas controladas con el circuito integrado 555. La realización de estas placas fue mediante el método del plumón indeleble, por lo que fue necesario realizar anteriormente un bosquejo de lo que serían las pistas que se iban a traspasar a la placa. Este bosquejo se realizó a lápiz para posteriormente, con un método de mano alzada y un plumón indeleble, dibujarlo lo más parecido posible en lo que sería la placa fenólica. La primera práctica se encarga de generar un sonido a una frecuencia específica o una señal a una frecuencia específica. Esta señal está dada por la resistencia variable por luz o la fotorresistencia y depende de la cantidad de luz que ésta perciba. Entre mayor luz perciba, mayor será la frecuencia de nuestro circuito. Y la salida será vista ya sea por el LED o será escuchada por medio de la bocina. Tenemos dos salidas de este circuito y a esta salida se puede implementar cualquier otro circuito el cual pueda ser controlado con una frecuencia estable para su funcionamiento. Entonces vamos a utilizar esta protoboard para dividir el voltaje entre los dos circuitos y poder alimentarlos a la vez. Vamos a conectar lo que sería la alimentación. Y ahí podemos ver lo que vendría siendo el funcionamiento. Lo que va a pasar es que, como ahorita hay mucha luz por lo que sería la lámpara, va a haber una frecuencia muy alta. Sin embargo, cuando apaguemos la lámpara, bueno, primero vamos a ir alejándola un poco y cuando la alejemos la frecuencia va a ir disminuyendo poco a poco, hasta el punto en el que al apagar la lámpara la frecuencia será demasiado baja. El ángulo de inclinación que presenta la fotorresistencia fue establecido de esta forma para que la luz que emite el LED influya muy poco en ella, debido a que si estaban en un mismo ángulo o si estaban a una distancia muy cercana o a una altura muy cercana, la luz del LED podía influir en la cantidad de resistencia de nuestra fotorresistencia. Y pues es algo que no sería muy deseable, ya que no queremos influencias del mismo circuito sobre lo que sería la medida del ambiente. Entonces vamos a conectar nuestro circuito y vamos a observar su funcionamiento. Podemos observar que en este caso la frecuencia disminuyó gradualmente por el hecho que se fue disminuyendo la luz de igual forma gradualmente. Ahora, cuando apaguemos la luz, veremos que la frecuencia baja un poco más. En este caso podemos tapar lo que sería la influencia del LED sobre la fotorresistencia para que esté un poco más oscuro. Y tapar completamente lo que sería la fotorresistencia para que pues la resistencia sea máxima, ¿no? De grados de millones de ohms. De esta forma, con esta cantidad de resistencia, el capacitor tardará un poco más en cargarse y descargarse, lo que va a modificar la frecuencia de funcionamiento de nuestro circuito. Esto debido al funcionamiento interno del 555, el cual serían comparadores con un biestable que se encargan de intercambiar entre estado de encendido y apagado dependiendo de los ciclos de carga de nuestro capacitor que está conectado a la salida de los pines 6 y 2 del circuito. Entonces, si queremos modificar la frecuencia mínima y máxima en la que nuestro circuito trabaja, podríamos modificar el valor de la capacitancia o el valor de la resistencia conectada a la misma. Este valor de la resistencia también se modifica por lo que sería la fotorresistencia, así que si conectamos una fotorresistencia de otro valor, tendremos un comportamiento diferente dependiendo de los valores preestablecidos por nuestros componentes. Ahí podemos ver una vez más cómo va aumentando con la luz la frecuencia. Aquí podemos ver un poco más de cerca lo que vendría siendo la placa. Ahí se puede observar al lado del cable amarillo la firma. Es un poco pequeña para que pues se encontrase entre las pistas y fuese un poco más rápido la corrosión del cobre. Podemos también ver las salidas de lo que sería la bocina. En este caso se podría conectar cualquier tipo de carga a estas salidas y se controlarían a la frecuencia preestablecida por el circuito. Este sería el producto final de nuestra placa de nuestra práctica 1. El segundo circuito que vamos a presentar es un probador de continuidad, el cual, mediante dos salidas, una visual con lo que sería este LED azul y una auditiva con lo que sería la bocina, nos mostrará si existe continuidad entre las dos puntas. Las puntas de prueba son estas de color rojo. Este es el circuito original sin ningún tipo de modificación. Podemos ver que cuando las dos puntas se unen,
se genera lo que sería la luz y lo que sería el audio. Podemos ver que tanto el LED tiene una buena intensidad de luz como la bocina tiene un buen volumen, con lo que se puede percibir fácilmente cuando existe continuidad. Lamentablemente tenemos un problema con el diagrama original, y es que al momento de realizar una prueba de continuidad en una resistencia, podemos ver que si bien la luz que enciende es muy poca, pues sí se llega a percibir que hay algún tipo de continuidad y este funcionamiento no es el correcto. En este caso este circuito está modificado, se aumentó la resistencia a la base para que fuese un poco menos susceptible a este fallo, sin embargo con resistencias muy pequeñas sigue sucediendo. Este fallo puede ser fácilmente solucionado si se agrega a lo que sería la base del transistor TR1 mayor resistencia. Esto debido a que el transistor TR1 activa la alimentación de todo el circuito 555. Al momento de activar la alimentación, podemos ver que iniciará el proceso de carga y descarga del capacitor, que inicia un ciclo de una señal cuadrada generada por el circuito integrado 555, activando de esta forma tanto el LED como la bocina. Entonces, si la cantidad de corriente necesaria para activar este transistor es mayor, cuando se emplee la continuidad entre una resistencia, no se obtendrá lo que sería la activación y el circuito funcionará adecuadamente. Entonces, lo que tomaremos sería la salida que está conectada a nuestra base del transistor, que está conectada a nuestra resistencia, y podemos aumentar lo que sería la medida de la resistencia. En este caso, añadiendo otra resistencia en serie. Podemos ver que de esta forma, cuando conectamos hacia la otra terminal de la resistencia, no existe ningún tipo de luz, no existe ni un poquito de luz. Los únicos inconvenientes que podemos encontrar en esta implementación o en esta solución es que al momento de volver a probar continuidad normal, la cantidad de volumen en la bocina y la cantidad de luz en el LED es menor. Esto puede llegar a ser solucionado si se emplea un amplificador del tipo que sea. Podemos emplear ya sea un amplificador operacional o algún otro tipo de amplificador con transistores para mejorar el volumen de nuestra bocina y de esta forma mantener el funcionamiento de que cuando haya una resistencia no exista ningún tipo de continuidad. Ahí podemos ver un pequeño encendido, pero es debido a mis dedos que se produce ese efecto, porque pues la resistencia de la piel es lo suficiente como para dejar pasar lo que sería unos cuantos electrones por la estática que existe en mis dedos. Es un concepto muy utilizado en la electrónica y es lo que genera esa pequeña luz, pero se quita inmediatamente. Entonces, la forma de corregir el funcionamiento del circuito sería agregando una resistencia en serie para aumentar la cantidad de corriente necesaria para activar el transistor. Ahí podemos ver una vez más el encendido. Y al probar la continuidad en una resistencia, no enciende. Aquí podemos ver lo que sería la placa fenólica ya terminada. Al igual que en el otro circuito se empleó el mismo método. Y en este caso pues tuve algunos inconvenientes, ya que puse mi mano sobre la tinta indeleble y pensé que se había desgastado, por lo que intenté darle otra pasada con el plumón. Y esto creó que un poco de tinta se levantara y al momento de corroer el cobre se encontraran estas imperfecciones en lo que sería el circuito. También podemos ver que la firma no se traspasó correctamente, entonces es muy importante que al momento de realizar el diseño de una placa PCB utilizando plumón indeleble, se realice una sola pasada del plumón, como ya se había mencionado, para que este tipo de errores no suceda y la transferencia del circuito sea lo más fiel posible a lo que diseñamos en un inicio y su funcionamiento sea óptimo. Así que estos serían los dos circuitos presentados el día de hoy. Agradezco su atención y hasta luego. Muchas gracias.